Ya, ahora vamos a resolver este ejercicio. Me dice, un joven de 60 kiloponios de peso debe caminar por un tablón uniforme, cuyo punto de apoyo se encuentra a un tercio del extremo A, ¿no? Donde se sitúa una persona de 80 kiloponios de peso. Si el tablón pesa 20 kiloponios, hallar la distancia que puede recorrer a partir del punto A, ¿no? Ya, ¿qué me está diciendo? Primero, no tenemos datos de la distancia, solamente va a estar en función de L, ¿no? Dice que el punto de apoyo está a L tercios, ¿no? Un joven de 60 kiloponios de peso, peso del joven. Y el peso del joven es igual a 60 kiloponios. De peso debe caminar por un tablón uniforme cuyo punto de apoyo está a un tercio del extremo A, donde se sitúa una persona de 80 kiloponios de peso. Entonces, esta persona tiene un peso de la persona de 80 kiloponios, ¿no? Ya tenemos eso. Si el tablón pesa 20 newtons, el peso del tablón es 20 kiloponios, vamos a eso, 20 kiloponios. Allá la distancia que puede recorrer a partir del extremo A. ¿Qué me está pidiendo? La distancia X que puede recorrer a partir del punto A, ¿no? El peso, obviamente, siempre va a estar a una distancia L medios, ¿no? Porque si es una barra uniforme, está al medio. Ya. Entonces, en ese punto de apoyo va a haber una reacción. Por mi sumatoria de fuerzas en el eje Y, eso tiene que ser igual a 0, ¿no? ¿Qué es igual a mi sumatoria de fuerzas en el eje Y? Va a ser la reacción menos el peso de la persona, menos el peso del tablón y menos el peso del joven, tiene que ser igual a 0, ¿no? De donde la reacción va a ser el peso de la persona más el peso del tablón más el peso del joven. Entonces, sería el peso de la persona, son 80 kiloponios, más el peso del tablón, que son 20 kiloponios, más el peso del joven, que son 60 kiloponios. ¿Cuánto sería esto? Aquí hay 100, 160, ¿no? 160 kiloponios es la reacción. Primera condición de equilibrio. Ahora vamos a utilizar la segunda condición de equilibrio. Sumatoria de momentos en A en este caso. En el punto A, aquí. Y ahí podemos definir que mi reacción va a ser positiva. El peso de la persona no se toma en cuenta porque está en el punto. Este peso va a ser negativo y este también va a ser negativo, ¿no? Sumatoria de momentos en el punto A es 0. Segunda condición de equilibrio. Entonces sería la reacción por la distancia, que es L tercios, menos el peso del tablón por la distancia, que es L medios, ¿no? Más, no, menos el peso del joven por la distancia, que es X, que es lo que queremos determinar, ¿no? Que es igual a 0. De donde X va, perdón, X va a ser igual a ¿cuánto? Despejando, vamos a recordar un poco. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿no? La reacción que está hacia arriba menos
el peso de la persona menos el peso de la viga menos el peso del joven tiene que ser igual a 0. Despejando, la reacción va a ser, este que está con negativo pasa con negativo pasa con positivo, y este que está con negativo pasa con positivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la suma, sería 80 más 20 más 60, 160 kilopolvios. Ahora hacemos la sumatoria de momentos en el punto A, tiene que ser igual a 0. La reacción A no hace momento porque pasa por el punto, el peso de la persona. La reacción positiva, porque está yendo en sentido antihorario, por la distancia al punto A, que sería L tercios, menos el peso del tablón por la distancia al punto A, que es L medios, menos W, el peso del joven por la distancia, que sería X. De aquí despejando X, sería R por L tercios menos el peso por L medios sobre el peso del joven, ¿no? Peso de joven. La reacción, ¿cuánto era la reacción? 160 kilopolvios por L tercios menos el peso del tablón, que eran 20 kilopolvios, por L medios dividido entre el peso del joven, que son 60 kilopolvios, ¿no? Kilopolvios se van, me va a quedar en función de L, ¿no? Y X es 13 sobre 18L. ¿Qué quiere decir? Que puedes recorrer 13 18avos a partir del punto A sin que se pierda el equilibrio en este tablón.